Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por continuar invitándonos a estas reuniones de revisión. Gracias por unirse porque yo sé que les tocan días pesados y a veces llega uno muy cansado, como sin ganas de seguir estudiando. Pero bueno, hoy vamos a ver un tema que para mí es genial, me encanta, que es la hemodinámica cardíaca. Eh, Creo que con el doctor Diego Ardila tienen una reunión en donde van a hablar más de hemodinámica. Yo les voy a hablar de presiones intracardíacas y de los vasos y su correlación con la hipertensión pulmonar. Voy a dividir la charla en dos partes. Ustedes saben que siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran. No es un tema fácil de entender. A mí me costó mucho tiempo y mucho trabajo lograr interpretar bien un cateterismo cardíaco derecho. No vamos a hablar del cateterismo izquierdo, que es el que va hacia las arterias coronarias y hacia la aorta, sino que vamos a hablar del cateterismo derecho, que se refiere a todas las presiones intracardíacas del lado derecho, ventrículo derecho, aurícula derecha, de la arteria pulmonar, específicamente para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar y de cómo podemos hacer una medición indirecta de las presiones del lado izquierdo a través del cateterismo cardíaco derecho. Bueno, entonces voy a primero a proyectar un video que me pareció muy interesante. Es un video de la industria farmacéutica, no mencionan medicamentos ni nada, pero es para que ustedes sepan a través de las animaciones que ellos hacen, cómo se hace un cateterismo derecho y cuáles son las mediciones y la interpretación que uno le puede dar. Voy a ir parándolo poco a poco y desde luego si ustedes tienen preguntas, por favor también me van avisando. Bueno, me avisan si escuchan ahorita bien. El cateterismo cardíaco derecho es la herramienta Sí se diagnóstica más escucha, doctor. importante en la hipertensión pulmonar. Y con una buena formación, su utilización no es complicada. Es el único dispositivo capaz de medir una serie de parámetros hemodinámicos que no pueden determinarse de otro modo. Su funcionamiento se basa en el principio de los vasos comunicantes. Los cambios rítmicos de los valores de la presión sanguínea en el corazón se transmiten, a través del líquido en la luz del catéter, a un dispositivo de medición fuera del organismo. Cuando se utiliza este método, es esencial nivelar cuidadosamente el dispositivo de medición y el corazón para obtener valores de presión correctos. Un catéter cardíaco derecho consiste en catéter con varias luces diferentes, punta de valor inflable y desinflable para la dirección del flujo, termistor, transductor de presión, ordenador para la medición y para mostrar los datos obtenidos. Bueno, muy bien. Entonces hasta aquí está más o menos claro. Fíjense que es un catéter que tiene muchas luces, tiene como cuatro luces. Y la razón de que tenga tantas luces es porque cuando ahorita veamos cómo se hacen las mediciones y por dónde se infla el catéter, vamos a darnos cuenta que las funciones del catéter son varias, ¿sí? Entonces, este catéter es el catéter que se llama de Swan-Ganz. ¿Alguien ha oído o sabe quiénes fueron ellos? ¿Cómo lograron estas mediciones? ¿Alguien ha escuchado o ha leído acerca del catéter de Swan-Ganz? No, doc, ni idea. No, Ni doctora. idea. Bueno, entonces, para llegar a la perfección de este catéter, se empezó en 1929. En 1929, un urólogo cogió una sonda vesical y él mismo se cateterizó la vena braquial y llegó hasta la aurícula derecha. Y fue y se tomó una radiografía, salió del área de urología y fue y se tomó una radiografía y publicó esta imagen del catéter metido dentro de la aurícula derecha. Y posteriormente, no sé si han escuchado los cuadrantes de Forrester, que Forrester fue quien describió en la falla cardíaca
Los cuadrantes de Stevenson, que son mucho más recientes, son base de los cuadrantes de Forrester. Los cuadrantes de Forrester utilizaban las presiones intracardíacas y el gasto cardíaco para determinar si el paciente estaba en bajo gasto o no estaba en bajo gasto, o si tenía la presión venosa alta o baja. Y después de que los primeros estudios que hicieron con estos catéteres, que eran sondas vesicales, porque su flexibilidad les permitía avanzarlas, los doctores Swan Gans, son dos doctores, uno de ellos llegó exiliado después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, llegó a Los Ángeles, al Cedar Sinai en Los Ángeles, y estaba el doctor Gans, que es cardiólogo, y el doctor Swan, como era judío, estaba un poco medio escondido en el laboratorio, él solamente hacía investigación, y entre los dos, digamos que les costaba mucho avanzar los catéteres a través de las venas para hacer la parte hemodinámica, y esto lo cuenta, el doctor Matiz conoció a uno de ellos cuando se formó allá en Estados Unidos, y el doctor Gans, él tenía una casa en Malibú, en California, y por la tarde se sentaba a ver los barquitos, cómo se los llevaban las olas, los veleros, cómo se los llevaban las olas. Entonces, los que le pusieron el balón al catéter fueron ellos dos, porque dijeron, si yo pongo un catéter, al catéter le pongo a un elemento de flotación, como es un balón lleno de aire, cuando yo avance el catéter a través de la corriente sanguínea lo va a empujar y me va a ayudar a avanzarlo fácilmente sin lesionar las válvulas cardíacas. Entonces fue así como Swan y Gans le pusieron el balón de flotación, que no solamente me sirve para que flote en la sangre y avance más fácilmente, sino que le pusieron el famoso termistor, que es ese huequito que ustedes ven ahí, que ustedes vieron ahí, que lo que me sirve es para calcular las diferencias de temperatura dentro del corazón. ¿Para qué quiero calcular las diferencias de temperatura dentro del corazón? Porque me permite, cuando yo pongo un bolo de líquido frío, calcular la velocidad a que va. Y al calcular la velocidad de la sangre dentro del corazón, me permite de forma indirecta, por un método que se llama la termodilución, calcular el gasto cardíaco. Entonces ellos le pusieron el balón de flotación al catéter de Swan-Ganz y le pusieron el termistor para tomar la temperatura y poder medir el gasto cardíaco. Entonces, esa es como la historia. Se ganaron un premio Nobel de medicina por la descripción, y el doctor Forrester también, cuando se metieron su catéter ellos mismos y se empezaron a medir las presiones a nivel intracardíaco. Entonces, vamos a ver cómo se pone el catéter. Una de las funciones del balón de la punta es guiar el catéter hasta el destino deseado. En su recorrido a través del corazón hasta la arteria pulmonar, mide la presión en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la propia arteria pulmonar. Ahí estamos en el ventrículo derecho. A partir derecho. de estas mediciones directas, realizadas con el catéter, se pueden calcular otros parámetros hemodinámicos. Antes de insertar el catéter cardíaco derecho en la vena adecuada, se deben seguir varios pasos para garantizar un adecuado funcionamiento del catéter y la correcta posición del paciente. Los instrumentos de medición deben calibrarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Hay que examinar el balón inflable en la punta del catéter para asegurarse de que no presenta daños ni fugas de aire. Esto se puede realizar sumergiendo el balón inflado en una solución estéril. Si tras la inserción se produjera una ruptura del balón durante el inflado, se podría producir una embolia gaseosa. Con el paciente en posición de decúbito supino,
Se coloca el transductor a la altura de la aurícula derecha para establecer el punto cero. Este punto cero de referencia debe determinarse con cuidado, utilizando una regla de calibrado del tórax. Cuando se manipula un catéter cardíaco derecho, deben cumplirse en todo momento condiciones estrictamente asépticas de acuerdo con la política de la institución. Es muy importante que los transductores de presión, que son estos que ustedes ven a la izquierda, y ustedes dirán, bueno, esto es muy inexacto, y sí, efectivamente sigue siendo un poco inexacto. Fíjense que el transductor se llama así porque traduce todas las presiones del corazón a través del catéter que se conecta a las columnas de agua, y bueno, de agua no, de solución salina que se llenan acá en los transductores de presión. Y este transductor va conectado a la pantallita en donde se ve el electrocardiograma y las curvas de presión. Entonces, si yo no tengo esto al nivel de la aurícula derecha, que se supone que es el punto cero para poder tener las presiones, es como si yo tengo columnas de agua por encima o por debajo. Entonces, las presiones se pueden falsear. Por eso la importancia y esto lo hace en enfermería, generalmente ponen el transductor o la camilla o la cama la tienen que subir o bajar de acuerdo a la altura que hayan quedado los transductores de presión. Esto es importantísimo y si no se va a falsear toda la información. Anatómicamente, hay varias posibles vías para que el catéter cardíaco derecho pueda acceder al corazón. Puede insertarse en la vena subclavia, vena femoral, vena cubital mediana o en la vena yugular interna. A menudo, para introducir el catéter, se selecciona la vena yugular interna derecha por ser la vía más directa al corazón y también porque se identifica rápidamente y es de fácil acceso. Se desinfecta la piel en la zona de inserción y se aplica un anestésico local. Se efectúa la punción de la vena yugular interna derecha y se inserta el alambre guía. Después de haber agrandado la zona de punción realizando una pequeña incisión cutánea, el dilatador y el introductor se hacen pasar sobre la guía hasta el interior de la vena. A continuación, se retiran el dilatador y la guía, dejando el introductor en la vena yugular interna derecha. Antes de poder insertar el catéter, debe purgarse la luz con solución salina heparinizada y el extremo distal de la luz debe conectarse con el transductor de presión. Ahora puede insertarse cuidadosamente el catéter a través del introductor. Cuando se han avanzado unos 15 a 20 centímetros con la punta del catéter, al llegar a la vena cava, se infla el balón con unos 1,5 mililitros de aire. Esto se hace para que el catéter siga la dirección del flujo hacia la arteria pulmonar. Durante la colocación del catéter cardíaco derecho, debe controlarse su avance con el ordenador. La posición de la punta del catéter queda reflejada en las típicas curvas de presión. Durante el procedimiento de inserción, también debe monitorizarse continuamente el electrocardiograma para detectar posibles complicaciones. Es necesario sincronizar las curvas de presión y el electrocardiograma para interpretar los valores medidos. Antes de cada medición, debe purgarse el catéter cardíaco derecho con solución salina fisiológica para prevenir coágulos y asegurar la correcta lectura de las presiones. Asimismo, antes de cada medición, debe volverse a verificar la correcta posición del sistema transductor y la posición del transductor en cero abriendo la llave de paso. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de cómo se inserta el catéter? Esto es importantísimo. Está inflado del balón, tengan en cuenta una cosa, el balón va para adelante con la flotación de la sangre. Nunca arrastren el catéter hacia atrás con el balón inflado porque rompen las válvulas, rompen la válvula tricúspide o se puede enredar en un músculo papilar del ventrículo derecho y lo pueden romper. Por eso tan importante la medición del electro, porque cuando uno empieza a tocar con el catéter
pared del ventrículo derecho, el paciente puede empezar a hacer arritmias cardíacas. Entonces es muy importante ir avanzándolo despacio, despacio desde el cuello, pero uno va mirando al tiempo que va avanzando el catéter, cómo se van dando las curvas de presión de las diferentes cavidades. ¿Preguntas hasta acá? Listo, vamos a seguir entonces. Vamos a mirar cada uno de los parámetros que mide el catéter. Una vez se ha situado el catéter cardíaco derecho y está en el punto cero, puede efectuarse la medición invasiva directa de diferentes parámetros hemodinámicos. La lectura y el registro de estos valores se realizan en reposo, al final de la expiración y de forma sincronizada con el electrocardiograma. El primer valor que se mide y registra en milímetros de mercurio es la presión media en la aurícula derecha. Cuando la punta del catéter llega a la aurícula derecha, se observa una onda característica en el monitor que confirma la posición correcta de la luz proximal del catéter. Esta es la onda de la aurícula. Si ustedes se acuerdan de semiología, las aurículas tienen una onda A, una onda C y una onda B. Y las ondas negativas son la X y la Y. Entonces, esta es la onda auricular derecha. Igualita a la onda auricular izquierda, son las mismas ondas A, C, V. Y es la primera que uno ve cuando mete el catéter recuerden que aquí en medio del catéter va el transductor de presión y después el transductor va conectado al monitor. Y el monitor me traduce todas las fluctuaciones de la columna de solución salina a través de estas onditas, ¿sí? Entonces, en la punta va el sensor, ¿sí? Y el balón. Acá en la mitad van los transductores en el atril, que fue los que cuadramos a la altura de la aurícula derecha. Y del transductor va un cable hacia la señal gráfica, que son las ondas de presión. Entonces, de ahí es donde sale el pulso venoso yugular, de acá, de esa presión de la aurícula derecha. Entonces, aquí ustedes pueden ver, realmente eso existe, no solamente acá en la pulsación yugular, sino que cuando uno mete el catéter, puede ver la forma de las ondas de la presión de la aurícula derecha. Sigamos. La medición de la presión media en la aurícula derecha se realiza con el balón desinflado y en leve expiración. El valor normal es alrededor de 4 milímetros de mercurio. Se consideran como patológicos los valores superiores a 8. Tras permitir que la punta del catéter, flotando en el torrente sanguíneo, atraviese el corazón derecho hasta introducirse en la arteria pulmonar, el balón se desinfla de nuevo y pueden determinarse 3 valores de presión. Al igual que antes, se confirma la posición correcta del catéter mediante la monitorización de la curva típica de presión para esta localización. Los 3 valores de presión que se miden aquí al final de la expiración son la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media. Aquí, fíjense que las curvas de presión se parecen a las arteriales del lado izquierdo. Son ondas altas, son ondas muy altas que cambian completamente frente a la aurícula derecha. Entonces, así nos damos cuenta que estamos en la pulmonar. Ya aquí yo no tengo ninguna guía de ningún tipo, es decir, la única guía que yo tengo es que el catéter va pasando y las ondas del transductor van cambiando. No hay forma de ver, bueno, si el paciente está en fluoroscopia o en hemodinamia, yo puedo ver el catéter cómo va avanzando porque la punta es radiopaca. Entonces yo puedo ver el avance del catéter. Sin embargo, la forma de guiarme, si estoy en la UCI, por ejemplo, estoy en urgencias, pues la forma de guiarme es a través de las ondas de presión. No hay otra forma de visualizar dónde está la punta del catéter. Antes de efectuar las mediciones, se repite el calibrado del punto cero. Valores considerablemente superiores a los fisiológicos indican una hipertensión pulmonar. La siguiente medición es la de la presión capilar pulmonar. Aunque el catéter nunca llega al ventrículo izquierdo o a las venas y capilares pulmonares, es posible medir con este los valores de presión de estos vasos.
Para efectuar estas mediciones, el catéter cardíaco derecho aprovecha el hecho de que los valores de presión en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y las venas y capilares pulmonares se encuentran al mismo nivel al final de la diástole. Al llegar a la posición confirmada de enclavamiento capilar pulmonar, se infla lentamente el balón hasta cerrar de forma transitoria las ramas de calibre medio de la arteria pulmonar. Los valores de presión medidos en esta situación corresponden a la presión capilar pulmonar y en el monitor se observa su forma típica de onda. El intervalo normal de los valores fisiológicos de la presión capilar pulmonar se sitúa entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Valores superiores a 20 son patológicos. Todas estas mediciones se realizan al final de la expiración. El balón debe volverse a desinflar tras 1 a 2 minutos para evitar la ruptura de los vasos y el infarto pulmonar. Si el paciente padece hipertensión pulmonar, el enclavamiento no debe durar más de 10-14 segundos. Tras desinflar el balón, la curva representada en el monitor vuelve a la de la presión arterial pulmonar. El gasto cardíaco es otro parámetro importante que... Bueno, ¿entendieron la presión de encuña? ¿O no entendieron? Más. Más o menos, bueno. Entonces voy a volverme aquí un poquito. Bueno, entendieron la presión de la aurícula derecha, ¿cierto? Esa está clara. La presión y la Sí, señor. presión pulmonar también, ¿cierto? Que es, hagan de cuenta como tomar, la única forma de yo ir a tomar la presión pulmonar, así como cuando tomo la presión arterial en el brazo, que es una medición indirecta de la presión arterial sistémica, la única forma que tengo de medir la presión pulmonar es meter el catéter en la arteria pulmonar. Bueno, entonces, cuando meto en la arteria pulmonar, pues veo las ondas de presión sistólica y diastólica pulmonar y la media pulmonar, ¿cierto? Entonces vieron que más o menos miremos acá, para que ustedes vean la presión pulmonar normal. La sistólica pulmonar entre 15 y 25, la diastólica pulmonar entre 1 y 7 y la media entre 12 y 20. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer enseguida? Yo quiero saber las presiones del lado izquierdo, pero no, digamos, podría eventualmente meter un catéter arterial, pero no lo puedo dejar ahí para hacer las mediciones dinámicas de la hemodinamia del paciente. O sea, cuando yo meto un catéter arterial, tengo que entrar, medir y salir. En cambio, este catéter se puede dejar varios días para yo medir cómo es el comportamiento hemodinámico del paciente. Y de alguna forma, este catéter, lo que se inventaron Swan y Gans, fue una forma de medir las presiones del lado izquierdo. ¿Cómo se lo inventaron? Entonces, aquí en la punta está el transductor, está el sensor de presión, ¿cierto? Cuando yo inflo el balón y ocluyo la arteria pulmonar, de aquí para atrás el transductor no mide ninguna presión, mide de aquí para adelante, ¿sí? Ahí les estoy señalando con la flechita. Entonces, de aquí para adelante, ¿quiénes están? Están todos los capilares pulmonares, están las arterias pulmonares, ¿sí? Y está la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda está directamente en relación con el ventrículo izquierdo. Cuando la válvula mitral se abre, me permite de forma indirecta medir la presión del ventrículo izquierdo en fin de diástole o en diástole, digamos. Entonces, la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar me refleja de forma indirecta, sin irme a atravesar hasta el lado izquierdo, las presiones del ventrículo izquierdo en diástole, no en sístole. En sístole, recuerden que el ventrículo se contrae y llega hasta 100 de presión, ¿cierto? Para vencer la aorta. Pero en diástole, a veces yo no alcanzo a medirlo y esta es la forma de medir la presión de diástole del ventrículo izquierdo, de forma indirecta, y se llama presión de cuña o presión de enclavamiento pulmonar. Bueno, ¿ya entendieron más o menos? ¿Un poquito mejor?
Sí, doctora, muchas Sí, gracias. señora. Es súper importante. Para nosotros en falla cardíaca es súper importante porque refleja las presiones de diástole del ventrículo izquierdo, que son las primeras que se aumentan en la falla cardíaca, porque el ventrículo se dilata y aumenta el volumen intraventricular. Entonces, esta es una de las mediciones más importantes que tiene el catéter de arteria pulmonar. Bueno, ¿qué otras cosas mide el El catéter? gasto cardíaco es otro parámetro importante que influye en la perfusión sanguínea de los órganos. Para establecer su valor, se emplea el principio de la termodilución. Después de confirmar la posición correcta de la luz proximal del catéter, se inyectan 10 mililitros de cloruro sódico fisiológico helado. La velocidad a la que se diluye el líquido frío en el torrente sanguíneo depende del gasto cardíaco. El ordenador calcula el gasto cardíaco a partir de las mediciones de la temperatura realizadas a lo largo del tiempo por la punta del catéter. Para obtener un gasto cardíaco medio exacto, se efectúan 3 mediciones que deben aumentar a 5 en caso de fibrilación auricular. Justo antes de medir el gasto cardíaco, se registran la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca. Estas últimas mediciones se precisan posteriormente para calcular otros parámetros hemodinámicos. Si se precisaran más de 3 mediciones del gasto cardíaco, se volverán a registrar la presión arterial sistémica y la frecuencia cardíaca. Un valor típico de gasto cardíaco debería ser de unos 5 litros por minuto en hombres y unos 4,5 en mujeres. El intervalo normal de un adulto se encuentra entre 4 y 8. Otro parámetro que puede obtenerse a través del método de termodilución modificada es la fracción de eyección del ventrículo derecho. Esta indica la función de bomba sistólica del ventrículo derecho. Se mide en porcentajes y los valores normales se sitúan entre 40 y 60. Otro parámetro que se obtiene a través del cateterismo cardíaco derecho utilizado para evaluar la oxigenación tisular es la tasa de saturación venosa mixta de oxígeno, que se mide en tanto por ciento. La sangre para la determinación de la tasa de saturación venosa mixta de oxígeno se extrae de la arteria pulmonar. Se descartan los primeros 2 mililitros de sangre para obtener mediciones exactas. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí va esta primera parte. ¿Quedó claro qué pueden medir con el catéter de arteria pulmonar? Podemos medir presión de la aurícula derecha, presión del ventrículo derecho, presión de la arteria pulmonar, presión en cuña o enclavamiento de la arteria pulmonar y gasto cardíaco. Bueno, hay otros parámetros que yo puedo medir y que los vamos a ver ahorita más adelante, que nos permiten clasificar y determinar de qué tipo es la hipertensión pulmonar en caso de que vaya a ser medida las presiones pulmonares, que son una de las aplicaciones de las mediciones a través del cateterismo derecho. ¿Hay preguntas aquí o quedó claro cómo se hace el cateterismo derecho y para qué sirve? Doctora, ¿influye en algo, digamos, como, no sé, la temperatura del cloruro de sodio que se aplica? O sea, tiene que ser específicamente 10. Tiene que ser muy frío porque nosotros estamos calientes por dentro, ¿cierto? Entonces, la única forma de hacerle seguimiento a la velocidad del volumen que se inyecta es a través de la termodilución. Entonces, esa termodilución es la velocidad a la cual esa agua fría recorre el ventrículo hasta la pulmonaria, digamos, hasta el final del catéter y me permite medir de forma indirecta ese gasto cardíaco. ¿Mm? ¿Alguien recuerda la fórmula del gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Por el volumen sistólico. Entonces, digamos que el transductor y el computador que está pegado a los transductores de presión calculan en las diferentes mediciones. Recuerden que
cada latido es diferente. En un paciente que está, pues lógicamente latiendo el corazón, que es dinámico, por eso se hace el promedio de 3 mediciones. ¿Ven? Y si está en FA, en fibrilación auricular, con mayor razón porque cada volumen latido es diferente en cada contracción en una fibrilación auricular. Entonces, de esa forma yo puedo medir ese gasto cardíaco y tiene que estar, la solución salinidad tiene que estar fría para poder medir la velocidad a la cual se mueve de un lado al otro del catéter. ¿Mm? Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ponerle, digamos, la utilidad clínica. ¿Ustedes para qué creen que yo deba de medir las presiones intracardíacas? Además de esta, que es la que vamos a ver hoy, de la hipertensión pulmonar. ¿A quién se le mete este tipo de catéter? ¿Quién creen ustedes que sea el paciente candidato para ponerle un catéter de Swan-Ganz? O un catéter de arteria pulmonar se llama también. Por ejemplo, pacientes que tienen malformaciones congénitas. Bueno, muy bien. Exacto, que yo quiero medir las presiones del corazón en malformaciones congénitas. ¿Qué más? Para también el diagnóstico de SDRA. Bueno, pues fíjate que SDRA es más pulmonar, el problema es más pulmonar. Entonces, fíjate que es un catéter que me permite mirar más el corazón que la parte pulmonar. Entonces, tal vez no es para SDRA, a menos de que tengamos algo asociado cardíaco en el SDRA. ¿Mm? En el shock cardiogénico. Muy bien, esa es una de las principales utilidades que tiene el catéter de Swan-Ganz. El choque cardiogénico, muchas veces el direccionar el tratamiento, a veces es difícil en el paciente en choque cardiogénico determinar las presiones, manejar los volúmenes de sangre o de líquidos que le voy a poner al paciente. Entonces, es una de las utilidades principales, el choque cardiogénico, la medición de las presiones pulmonares, el paciente que va para trasplante de corazón, el paciente que le voy a poner una asistencia ventricular, el paciente posoperado complicado que sale en choque poscardiotomía después de una cirugía cardíaca, debe ir con este tipo de mediciones, porque me permite manejar los inotrópicos, los vasopresores y el volumen que voy a ponerle a este paciente, sin que entre en edema pulmonar, sin que se quede corto de líquidos, ¿sí? Son pacientes que salen muy golpeados de la cirugía a veces y es difícil guiarnos solamente por la clínica y nos toca meter un catéter de estos para poder guiarnos en el tratamiento. Entonces, no nos vamos a dedicar hoy al choque cardiogénico, ese es otro capítulo completo del catéter de Swan-Ganz, sino que vamos a ver el capítulo de hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿Qué han leído? ¿Qué han estudiado? Como que... Doctora, pues yo tengo entendido que es la elevación de la presión pulmonar por encima de 25 en reposo y no recuerdo en ejercicio, hay otro valor, pero no recuerdo bien. Muy bien. Entonces, todos los aumentos de las presiones deben ir acompañados de números, de mediciones. Fíjense que la hipertensión arterial sistémica la clasificamos según los números de presión arterial que yo le pueda medir al paciente. Lo mismo pasa con la hipertensión pulmonar. Yo tengo que tener unos parámetros y fíjense que la única forma de ir a mirar la presión pulmonar y medirla, pues es con el catéter metido en la arteria pulmonar. No hay otra forma. Hay formas indirectas, como con el ecocardiograma, pero nunca será igual de exacta y nunca podremos poner un tratamiento sin un cateterismo derecho. Entonces, si ustedes ven alguna vez a alguien poner un tratamiento de hipertensión pulmonar específico sin medir directamente las presiones con un catéter, está mal, es una mala práctica. Siempre debo de medir las presiones intracardíacas, o sea, dentro de las cavidades. La primera definición de hipertensión arterial pulmonar, según la OMS, salió en 1963 y cada 5 años se hacen unos simposios mundiales desde 1973. Estos simposios mundiales invitan a los expertos en hipertensión pulmonar y en el último, que es el más completo de todos, se reunieron 124 expertos que se dividieron en 13 grupos de trabajo para dar un consenso general
porque es una enfermedad muy compleja. La hipertensión pulmonar no es una enfermedad fácil, no es fácil de diagnosticar. Como ustedes saben, pues tienen que meter el catéter, mandar al paciente que le hagan cateterismo cardíaco y le hagan unas pruebas especiales. ¿Por qué es tan importante uno saber interpretar el cateterismo cardíaco en la hipertensión pulmonar? Porque si ustedes han visto alguna vez a un paciente con hipertensión pulmonar, digamos, primaria, una verdadera idiopática, son pacientes que viven en promedio sin tratamiento 3 años, o sea, su mortalidad es altísima. Además, porque la enfermedad no es fácil de diagnosticar, a veces se confunde y se diagnostica, pero cuando ya está muy avanzada y cuando verdaderamente ya hemos visto eventos de falla cardíaca o eventos mucho más serios en estos pacientes. El tiempo promedio de diagnóstico desde el inicio de síntomas es de 2 años, es decir, es demorado. Y aunque la progresión de cada paciente es diferente, el inicio temprano de la enfermedad, sobre todo en las mujeres, es muy patología de mujer joven, puede ser devastador, o sea, mata mucho a los pacientes. Y definitivamente si yo empiezo el tratamiento específico temprano, voy a tener un mejor pronóstico. Estas son las definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar. Esto ustedes lo pueden encontrar en el consenso del 2019. Se fue publicado en el 2019, se hizo en el 2018, pero se publicó en el 2019. Y las características de la presión pulmonar bajaron un poquito. Antes se utilizaba la media pulmonar de 25, pero ahora cambió a 20 milímetros de mercurio. Pero es muy importante yo determinar que no solamente voy a tener en cuenta la presión media pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando veamos la clasificación ahorita de la hipertensión pulmonar, vamos a ver que hay una que se llama precapilar y otra que se llama poscapilar. Y esa poscapilar es debida a falla cardíaca. Entonces, cuando tengo falla cardíaca, recuerden que la cuña, que es esa presión de enclavamiento cuña del lado izquierdo, se aumenta y de forma retrógrada, era lo que ustedes veían en semiología, la tricuspidización de la falla izquierda es cuando todas las presiones del lado izquierdo se me traducen al lado derecho y me producen la falla ventricular derecha o la hipertensión pulmonar por, digamos, por el cambio hemodinámico del lado izquierdo. Entonces, la precapilar pura, la verdadera hipertensión arterial pulmonar, es cuando yo la cuña la tengo normal, porque no es secundaria a falla cardíaca izquierda, sino que es propia de la arteria pulmonar. O sea, se produce una hipertensión arterial pulmonar de ese nivel, digamos, del vaso pulmonar. Y las resistencias vasculares pulmonares son más de 3 unidades Wood. Eso es un cálculo que se hace indirecto de la resistencia a nivel capilar pulmonar. La poscapilar ya es una hipertensión pulmonar debida a falla cardíaca izquierda. Entonces, si es debida a falla cardíaca izquierda, yo no solamente tengo la media pulmonar alta, sino que la cuña, que es la medición del ventrículo izquierdo en diástole, está alta, está por encima de 15, con las resistencias de unidades Wood, de las resistencias vasculares pulmonares, bajitas. ¿Por qué? Porque no está dañada la vasculatura pulmonar todavía. Y la combinada, cuando tengo una pre y poscapilar, que puede suceder que yo tenga un paciente con 2 patologías, con falla cardíaca izquierda más patología del lado derecho, o que la patología izquierda me haya dañado las vasculaturas pulmonares y las vuelva a presiones pulmonares hipertensas fijas, es cuando la media pulmonar está por encima de 20, la cuña por encima de 15 y las resistencias unidades Wood están por encima de 3. ¿Qué otros parámetros debemos reportar en el cateterismo? Ya ustedes vieron el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la cuña, la presión media de la aurícula derecha, las resistencias vasculares pulmonares son esta formulita que ustedes la deben sacar, la media pulmonar menos la cuña sobre el gasto cardíaco, que era este numerito que veíamos aquí mágico de 3, esas son las resistencias unidades Wood, que se traducen, digamos, en lo que es el remodelado vascular pulmonar, y el gradiente transpulmonar, que es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, es la media pulmonar menos la cuña pulmonar. Entonces, todas estas son mediciones. La presión distólica diferencial también me sirve como medición, que ya se pueden sacar a través de fórmulas y no son medidas directamente por el catéter. Esta es la clasificación hemodinámica.
Entonces, para poder entender la clasificación hemodinámica, yo tengo que saber que el circuito cardiopulmonar tiene un lado derecho, este lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, va pegado de las cavas y va pegado de la arteria pulmonar. Entonces aquí va la arteria pulmonar hacia los capilares pulmonares que se unen con los capilares arteriales de las arterias, de las venas, perdón, pulmonares, y de las venas pulmonares van hacia el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Entonces, ¿cómo vamos a definir cada una de ellas? Recuerden que el catéter venía por las venas cavas, ¿cierto? Se metía en la aurícula derecha, atravesaba el ventrículo derecho, se metía en la arteria pulmonar, iba hasta lo que más pudiera el catéter y cuando se inflaba el balón, me determinaba el capilar pulmonar, la presión de cuña, la presión capilar pulmonar, que como ustedes ven aquí no hay válvulas, por lo tanto no hay separación entre la circulación arterial y la venosa, por lo tanto yo puedo medir indirectamente la presión de la aurícula izquierda y la presión del ventrículo izquierdo cuando se hable de la válvula mitral. Entonces este es como el resumen del cateterismo derecho, y para poder determinar si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar precapilar, grupos 1, y ahorita vamos a ver cómo son los grupos 1, 3, 4 y 5, pues tengo que tener ¿qué características? A ver, ¿quién me dice las características del cateterismo de este paciente con hipertensión pulmonar precapilar? La media pulmonar por encima de ¿cuánto? ¿20? Por encima de 20, con cuña, ¿de cuánto? Ahí sí, mayor de 3 unidades. No, las resistencias vasculares pulmonares por encima de 3 unidades Wood, pero la cuña 15. por debajo de 15, por debajo de 15. Eso me determina que la presión es pura de la arteria pulmonar, pura de la arteria pulmonar. Entonces, resumen, media pulmonar por encima de 20, cuña por debajo de 15, con unidades Wood por encima de 3, resistencia vascular pulmonar igual a hipertensión precapilar. ¿Qué quiere decir precapilar? Que es pura del lado derecho, pura del lado derecho. No tiene del poscapilar pulmonar ningún componente. Fíjense que el poscapilar es la cuña, ¿sí? Entonces ahora vámonos para el lado izquierdo. En el lado izquierdo, cuando yo tengo falla cardíaca del lado izquierdo, recuerden que cuando falla el ventrículo izquierdo se aumentan las presiones del lado izquierdo, la presión de fin de diástole. Eso se traduce hacia la aurícula izquierda, se traduce hacia las venas pulmonares, se traduce hacia el capilar pulmonar y se me aumenta no solamente la presión venosa, sino la presión de la aurícula izquierda, la presión de fin de diástole. Y aquí viene otra de las hipertensiones pulmonares que se llama poscapilar. La poscapilar es la hipertensión pulmonar relacionada con falla cardíaca del lado izquierdo. No es la verdadera hipertensión arterial pulmonar. No se trata con medicamentos específicos para hipertensión pulmonar como el sildenafil o el tadalafil o el bosentano, el ambrisentan. No se trata así. Se trata tratando la falla cardíaca. Entonces, la poscapilar tiene que ver ¿con qué? Con que el capilar pulmonar se le aumenta la presión. Por lo tanto, ¿qué características tienen hemodinámicas? ¿Cómo está la media pulmonar? Pues ahí sí, la de cuña sí estaría mayor de 15, porque sí, o sea, sí se vería reflejado en la aurícula izquierda. Exacto. Si es poscapilar, es mayor de 15. Entonces, media pulmonar por encima de 20, cuña por encima de 15 y las unidades Wood, si no está dañada la circulación propia de la arteria pulmonar, ¿cómo están las resistencias vasculares pulmonares? También disminuidas, no se elevan. Exactamente. Entonces, la poscapilar tiene media pulmonar de 20, cuña por encima de 15 y las unidades Wood están por debajo de 3 o las resistencias vasculares pulmonares por debajo de 3. Bueno, existe una combinación de estas dos.
que es cuando les decía que el paciente tenía falla izquierda, pero también tenía hipertensión pulmonar de otra causa, como la grupo 4 o la grupo 3, o cuando la grupo 2, que es la por falla izquierda, aumentó tanto las presiones o tan crónicamente que se remodelaron los capilares pulmonares y se aumentaron las unidades Wood. Y aquí, ¿cómo tengo? Media pulmonar por encima de 20, cuña por encima de 15 y unidades Wood por encima de 3. Bueno, esa es la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar. ¿Vale? Ahora, vamos a, bueno, esta es la precapilar, la que es pura, solamente del lado derecho, la postcapilar, que es la del lado izquierdo, y pues la combinada que ya ustedes vieron cómo se clasifica. Además de la clasificación hemodinámica, yo tengo que mirar qué tipo de hipertensión tiene. Hay 5 grupos. ¿Cuáles son estos 5 grupos? La grupo 1, que es la idiopática o la producida por drogas o la asociada con VIH, con enfermedad del tejido conectivo, con enfermedades congénitas del corazón o con esquistosomiasis o algunas que están relacionadas con hipertensión pulmonar que es de tipo familiar. La grupo 2 es la postcapilar pura. Esta grupo 1 es precapilar pura. La grupo 2, postcapilar pura, debida a enfermedad del lado izquierdo del corazón. Se da en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección reducida, enfermedades valvulares o enfermedades cardiopatías congénitas que pueden aumentar la cuña pulmonar. La grupo 3 es debida a enfermedad pulmonar propiamente que me produce hipoxia. Recuerden que la hipoxia produce vasoconstricción pulmonar y la vasoconstricción pulmonar sostenida produce hipertensión pulmonar. Entonces, ¿en qué paciente se da? En el EPOC, en las enfermedades restrictivas pulmonares como el EPID, en la hipoxia que no tiene enfermedad pulmonar crónica como el SAOS, y los trastornos del desarrollo pulmonar, es decir, la hipoplasia pulmonar, por ejemplo, que produce hipoxia crónica. La grupo 4 es aquella que es la tromboembólica crónica. ¿Qué es la tromboembólica crónica? Acuérdense que un paciente que hace un TEP, un embolismo pulmonar, se le tapa una arteria pulmonar y esto produce una muy importante hipertensión pulmonar. Entonces, no solamente por tromboembolismo, sino que puedo tener sarcomas que me tapan las arterias pulmonares o otros tumores malignos, las arteritis de las arterias pulmonares, la estenosis congénita de las arterias pulmonares y los parásitos que tapan los capilares pulmonares. Entonces, todo aquello que sea obstructivo de las arterias pulmonares pertenece al grupo 4. Y el grupo 5 son las patologías raras o multifactoriales, como la anemia hemolítica, los síndromes o desórdenes proliferativos, la histocitosis, la enfermedad de Gaucher, la sarcoidosis, la falla renal crónica, la mediastinitis fibrosante o las cardiopatías congénitas complejas, que son del grupo 5. Entonces, esta es la definición general, digamos, de la hipertensión pulmonar desde el punto de vista hemodinámico, ya ustedes vieron los números, y desde el punto de vista de la clasificación etiológica de la hipertensión pulmonar. Y cada una de ellas se maneja de forma diferente. La sospecha diagnóstica, recuerden que va con los signos clínicos de ingurgitación, de edemas, el reforzamiento del segundo ruido, los soplos tricuspídeos o los soplos a nivel de la pulmonar. Y les quiero mostrar, para finalizar, el algoritmo de diagnóstico. Entonces, recuerden que siempre uno debe tener la clínica del paciente con signos, con síntomas o con signos de falla cardíaca. La disnea es uno de los síntomas principales de la hipertensión pulmonar. Lo segundo que uno debe hacer antes de pasar al cateterismo es un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma me permite ver
las alteraciones hemodinámicas sobre el ventrículo derecho que hace la arteria pulmonar o medir de forma indirecta la presión pulmonar. Si este ecocardiograma es de baja probabilidad, pues seguramente vamos a considerar otras causas de edema o de disnea, pero si el ecocardiograma es de alta o intermedia probabilidad, debo de considerar como segunda opción hacer un screening para tromboembólica crónica, a menos de que haya encontrado una causa del lado izquierdo, es decir, que se encontraron la fracción de eyección muy bajita, o se encontraron una insuficiencia mitral severa o una estenosis mitral severa, pues debo de pensar que es más por causas del lado izquierdo. Si descarto las causas del lado izquierdo, lo tercero que debo de considerar, pues es hacer una gammagrafía pulmonar, ventilación, perfusión, porque es la siguiente etiología más común y referir a un centro de expertos para poder hacer el cateterismo derecho. Bueno, entonces esta es como las generalidades. Hay muchas más cosas del tratamiento, de cómo se clasifica el paciente, pero lo más importante que ustedes deben saber es cómo se hace el cateterismo derecho, qué me permite medir el cateterismo derecho, cuáles son los parámetros para poder clasificar la hipertensión pulmonar en precapilar o poscapilar y qué significa cada una de ellas. En cuanto a lo que es precapilar y poscapilar, me voy a devolver aquí un momentico, y es que deben de tener en cuenta que la precapilar se da en los grupos 1, que es por enfermedad por hipertensión pulmonar idiopática, en el grupo 3, que es por hipoxia, en el grupo 4, que es por tromboembólica crónica, y en el grupo 5, que son las misceláneas. Y la poscapilar solamente se da en el grupo 2, que es por enfermedad cardíaca del lado izquierdo. Bueno, no sé si tengan hasta ahí preguntas o comentarios. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Hola. Yo tengo una pregunta. La droga, no sé si usted ha escuchado la droga esta, Fempen, que ella se usaba como para disminuir el apetito. Claro, Esa droga induce hipertensión pulmonar, ¿cierto? sí, los Y anorexinos, algunos utilizados sobre todo ya hace años, hace más de 30 años, pueden producir hipertensión pulmonar. precapilar sería. Precapilar, es del grupo 1, esa es del grupo 1. Ok, listo, esa era la pregunta. Los grupos de riesgo hay que tenerlos en cuenta. Fíjense que en el grupo 1 está, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades del colágeno. Entonces, el lupus, la esclerodermia, son enfermedades que pueden producir hipertensión pulmonar. El VIH es otra de las enfermedades que puede producir hipertensión pulmonar y está en el grupo 1. Entonces, fíjense que es una cantidad de enfermedades que lo que trató de hacer este grupo de NISA es tratar de encuadrarlas en grupos para poder definir el tratamiento. Y no solamente para poder definir el tratamiento, sino para poder determinar la clasificación hemodinámica y poder, digamos, clasificarla en los grupos de tratamiento que existen. Entonces, esa es como la importancia de saber clasificación hemodinámica, clasificación por grupo de la hipertensión pulmonar. Doc, una preguntita. Digamos, cuando está un candidato para trasplante cardíaco, se hace trasplante, digamos, ese paciente ya tenía hipertensión pulmonar. En el nuevo corazón trasplantado, digamos, ¿dónde está, no sé, la arteria pulmonar o ya la circulación pulmonar afecta? Eventualmente, este paciente también tendrá hipertensión pulmonar. El paciente receptor de corazón para trasplante de corazón no puede ser llevado a trasplante si tiene hipertensión pulmonar. No puede ser llevado. Por eso la importancia, digamos, en el seguimiento del paciente con falla cardíaca crónica, sobre todo si pasa a ser avanzada, no permitir que se suban las presiones pulmonares, porque esta es una de las contraindicaciones absolutas porque se daña el ventrículo izquierdo del corazón donado en caso de que uno lo llegue a pegar contra una hipertensión pulmonar. Inmediatamente se dilata y falla el injerto. Listo, gracias.
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí les quedó claro más o menos? No es un tema fácil de entender. La hipertensión pulmonar y el cateterismo derecho son complejos. No, Doc, creo que no hay ninguna otra pregunta. Vale, perfecto. Bueno, Listo. Nada, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su tiempo y a ustedes. su charla. Estuvo muy Bueno. interesante.